¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a estudiar el circuito capacitivo en corriente alterna. Un circuito capacitivo se caracteriza por estar compuesto de una fuente de voltaje VDT y un elemento capacitor simbolizado con la letra C. A través de este circuito circula una intensidad de corriente IDT. La señal de voltaje como la señal de intensidad de corriente son señales que varían en el tiempo y pueden ser funciones seno o coseno. A este circuito también se le conoce como circuito capacitivo puro, debido a que el único elemento de carga que tenemos es un capacitor o condensador. Ahora bien, tenemos aquí una representación gráfica del comportamiento del voltaje y la intensidad de corriente. La señal de color azul representa el voltaje VDT y la señal de color rojo representa la intensidad IDT. La característica principal de un circuito capacitivo en corriente alterna es que el voltaje y la intensidad de corriente se encuentran desfasados 90 grados. Entonces, se puede decir que la intensidad de corriente IDT se adelanta 90 grados respecto al voltaje VDT. Esa es la característica principal que presenta este circuito. O también podemos decir que el voltaje VDT se retrasa 90 grados respecto a la intensidad de corriente IDT. Si podemos visualizar en la representación gráfica de las dos señales, podemos apreciar el desfase de 90 grados. La intensidad de corriente aparece antes que el voltaje. Y este desfase también lo podemos representar en un diagrama fasorial, donde en el eje horizontal positivo tenemos el voltaje y en el eje vertical positivo tenemos la intensidad de corriente, formando entre ambas un ángulo de 90 grados. Y este diagrama se forma al cumplirse un periodo, es decir, 2pi o 360 grados. Ahora vamos a analizar a qué se debe el desfase entre la intensidad de corriente y el voltaje. Entonces es importante conocer las características del condensador o capacitor. Recordemos que un capacitor no es nada más que un elemento compuesto de dos placas y en estas placas se va almacenando el voltaje. Ahora bien, al estar trabajando en un circuito en corriente alterna, la intensidad de corriente tendrá un sentido hacia la izquierda y luego un sentido hacia la derecha. Y mientras fluye la intensidad de corriente a través del capacitor, las placas irán almacenando voltaje. Es decir, a medida que circula la intensidad de corriente, irá aumentando el voltaje en el capacitor. Y una vez que el capacitor se cargue totalmente, en ese instante aparecerá una diferencia de potencial. Es por eso que la intensidad de corriente se adelanta respecto al voltaje. Entonces, como breve resumen, la intensidad de corriente empieza ya a circular a través del capacitor, pero aquí existirá una diferencia de potencial cuando las placas se carguen por completo. Es por eso que primero llega la intensidad de corriente y posteriormente el voltaje VDT. Una característica principal también del capacitor es que se opone a los cambios de voltaje. A eso se denomina capacitancia o reactancia capacitiva, que ya lo vamos a analizar en el estudio de las fórmulas. La unidad de medida del capacitor es el faradio, representado con la letra F mayúscula. Bien, una vez que ya hemos conocido las características principales del circuito capacitivo puro en corriente alterna, vamos a realizar un resumen de las fórmulas a utilizar para la resolución de los ejercicios. Entonces tenemos ya aquí el resumen de las fórmulas que se utilizan en nuestro circuito capacitivo, empezando con la reactancia capacitiva, representado por XC, y esto es igual a 1 sobre la frecuencia angular multiplicado por el valor del capacitor en faradios. Podemos reemplazar a la frecuencia angular por 2πf, quedando finalmente la reactancia capacitiva como XC igual a 1 sobre 2πf por el capacitor. Y esto en unidades de ohmio. Ahora, si analizamos, podemos llegar a la conclusión de que a medida que incrementemos la frecuencia, el valor de la reactancia capacitiva disminuirá. Es decir,
son inversamente proporcionales. Entonces la reactancia capacitiva se encuentra en función de la frecuencia de la señal de voltaje. En este caso es diferente a la reactancia inductiva, la misma que es directamente proporcional a la frecuencia. Otro parámetro es la impedancia, que ya analizamos en el circuito inductivo. Se puede tomar como una resistencia equivalente de todo nuestro circuito. En este caso solo disponemos del capacitor, por ende la resistencia equivale a 0. Entonces la impedancia será igual a menos J multiplicado por la reactancia capacitiva, y esto en unidades de ohmio. Recordemos que J es un número imaginario, en este caso raíz de menos 1. El signo negativo en esta fórmula se debe a un proceso matemático que se realiza para pasar el valor de J del denominador al numerador. El voltaje para nuestro capacitor será el mismo voltaje que presente la fuente. Entonces quedará como BC igual a 1 sobre el valor del capacitor multiplicado por la integral de la intensidad de corriente por dt. O también podemos encontrar este voltaje en base a la ley de Ohm, quedando el voltaje en el capacitor igual a la intensidad C, que viene a ser la misma intensidad que circula por el circuito IDT, multiplicado por la reactancia capacitiva. Ambas fórmulas nos da como unidad final el voltio. Para la corriente tenemos en cambio que la intensidad en el capacitor será igual al valor del capacitor multiplicado por la derivada del voltaje respecto al tiempo. O también podemos encontrar esta misma intensidad de corriente en base a la ley de Ohm, IC igual al voltaje en el capacitor dividido entre la reactancia capacitiva. Ambas fórmulas nos da como unidad final amperios. Y bien, este es el análisis teórico correspondiente a un circuito capacitivo puro. Al igual que el circuito inductivo, la intensidad de corriente y el voltaje se encuentran desfasados 90 grados. Pero la diferencia es que la intensidad se adelanta 90 grados respecto a BDT en un circuito capacitivo. Asimismo, recordemos que la inductancia en una bobina se opone a los cambios de intensidad de corriente, pero la capacitancia en un capacitor se opone a los cambios de voltaje. Vamos a resolver un ejercicio para aplicar los conceptos estudiados. Bien, tenemos ya aquí el circuito que vamos a estudiar y el enunciado nos dice lo siguiente: si IDT es igual a 20 seno de 5000 T, calcular la impedancia del circuito y el voltaje en el capacitor, tomando en cuenta que el capacitor tiene un valor de 20 microfaradios. Asimismo, el voltaje en el capacitor será el mismo que el voltaje de la fuente y la intensidad que circula a través del capacitor será la misma que IDT. Entonces, empecemos calculando la impedancia. Esta fórmula ya estudiamos en la parte teórica. Vamos a realizar el reemplazo correspondiente. Z es igual menos J, y recordemos que la reactancia capacitiva viene establecida por la fórmula 1 sobre W multiplicado por C. Z es igual menos J y vamos a realizar el reemplazo correspondiente a los valores que compone la reactancia capacitiva. Paréntesis 1 sobre, y el valor de W, que es la frecuencia angular, podemos obtener a partir de la señal de la intensidad de corriente. En este caso es 5000. Y esto multiplicado por el valor del capacitor, en este caso 20 microfaradios. Pero vamos a dejar expresado en las unidades del sistema internacional, es decir, faradios. Entonces 20 y micro equivale por 10 a la menos 6 faradios. Z es igual, y al realizar esta operación tenemos un valor de 10, quedando finalmente la impedancia como menos J 10. Y recordemos que la impedancia viene establecida en unidades de ohmios. Y listo, hemos hallado nuestro primer parámetro. Vamos ahora a calcular el voltaje en el capacitor y utilizaremos la fórmula establecida. El voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre el capacitor multiplicado por la integral de la intensidad de corriente por dt. Tomemos en cuenta que la intensidad en el capacitor es la misma que IT. Entonces reemplacemos los valores establecidos. BC es igual 1 sobre, y el valor del capacitor dejamos expresado
en unidades del sistema internacional. 20 por 10 a la menos 6 faradios. Y esto multiplicado por la integral de la intensidad en el capacitor. Es decir, 20 seno de 5000 T por dt. BC es igual y vamos a mantener esta constante por el momento. Ahora, para poder integrar esta función, primero vamos a sacar la constante, que en este caso es 20, entre paréntesis. Ahora vamos a integrar la función seno. Y recordemos que la integral de una función seno es menos coseno de 5000 T. Cerramos paréntesis y no nos olvidemos que por reglas de integración también debemos integrar el ángulo, quedando esto 1 sobre 5000. Cerramos paréntesis. BC es igual y ahora vamos a operar con los términos numéricos, quedando la siguiente operación. 20 dividido entre el producto de 20 por 10 a la menos 6 multiplicado por 5000. Esto nos da un resultado de 200. Y como tenemos un valor negativo en la función coseno, podemos ponerlo delante del término numérico, quedando menos 200 coseno de 5000 T. Recordemos que el voltaje viene en unidades de voltios. Y listo, hemos determinado ya el voltaje para nuestro capacitor. Pero vamos a realizar el mismo cálculo, pero utilizando la segunda fórmula. La misma que es el voltaje en el capacitor igual a la intensidad en el capacitor multiplicado por la reactancia capacitiva. Asimismo, recordemos que IC es equivalente a IDT, entonces realicemos los reemplazos correspondientes. BC es igual y copiamos el valor de la intensidad. En este caso, 20 sen de 5000 T. Y esto multiplicado por la reactancia capacitiva, que no es nada más que el valor de 10. BC es igual y multiplicamos los términos numéricos. 20 por 10, 200. Y este valor multiplicado por la función sen de 5000 T. Ahora bien, no nos olvidemos que al igual que el circuito inductivo, al utilizar esta fórmula debemos tomar en cuenta el desfase de 90 grados. Sabemos bien que la intensidad se adelanta 90 grados respecto al voltaje, pero en este caso tenemos como dato intensidad de corriente, lo que significa que debemos utilizar la otra relación, la misma que establece que el voltaje se retrasa 90 grados respecto a la intensidad de corriente. Es decir, si tenemos como dato intensidad, a nuestro resultado final al calcular el voltaje debemos restarle 90 grados. Y esto se realiza siempre y cuando utilicemos la fórmula en función de la ley de Ohm. Pero al utilizar la primera fórmula donde interviene la integral, no es necesario tomar en cuenta el ángulo de desfase, debido a que al integrar la función seno ya obtenemos una función desfasada, en este caso coseno. Y no nos olvidemos que el voltaje viene en unidades de voltio. Y listo, es así como hemos encontrado el voltaje utilizando las dos fórmulas, que al fin de cuentas dan el mismo resultado. Bien, espero que el video les haya parecido interesante. Sin más, yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión.